Todo esto ha sido un cóctel peligroso que llevó a los patrocinadores occidentales de Ucrania a una euforia suicida realmente para esta contraofensiva ucraniana. Digamos, ha habido demasiadas expectativas y con el fracaso ha habido pues una tremenda decepción, casi yo diría una depresión. El mundo unipolar de Estados Unidos se acaba, el sheriff ya no está solo, hay competencia y esto va a generar una realineación de alianzas. Gran parte de los aliados militares de Estados Unidos van a verse tentados a pasarse al lado ruso, porque habrá quedado demostrado que la OTAN no sirve para nada, no protege a nadie y que Rusia tiene una gran capacidad de disuasión militar, no solo nuclear, convencional. Es lo que habrá demostrado Rusia al término de esta victoria, ¿no? Y habrá logrado también alejar las tentaciones de más países de pasarse a la OTAN y a estar amenazando a Rusia, ¿no? Entonces, digamos, una carambola muy beneficiosa para Rusia. Esto va a impulsar sus exportaciones de armas pues mucho, porque gran parte de los países, por ejemplo Oriente Medio, van a empezar a importar armas rusas en lugar de americanas, de estadounidenses. La industria armamentística rusa va a estar en apogeo. La industria energética también. Rusia va a poder sustituir al mercado europeo que lo ha perdido con el mercado asiático. Entonces, este oleoducto de Fuerza Siberia 2, por ejemplo, que conecta a Rusia con los circuitos del Extremo Oriente, le va a dar esa posibilidad. Entonces, Rusia, por estos motivos, va a tener, digamos, una mayor fortaleza, se asienta más el poderío ruso, su área de influencia crece, realmente Transnistria, Moldavia, la propia Georgia, digamos que van a quedarse quietecitas. Prácticamente Ucrania se ha vuelto un agujero negro, que todo lo carcome, o sea, digamos, todo lo absorbe y no hay un beneficio para Occidente. Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima, haciendo referencia a que es posible comparar dos sucesos históricos distintos que, aunque son diferentes en la forma, son muy similares en el fondo. Para la historia bélica es posible comparar distintas campañas y sacar conclusiones acerca de sus orígenes y consecuencias. Algo muy similar sucede en la comparación entre la famosa Operación Ciudadela, lanzada por los nazis alemanes el 5 de julio de 1943, para pretender demostrarle al mundo que aún contaban con una fuerza militar suficiente para derrotar a la Unión Soviética, y a pesar que concentraron sus mejores blindados, sus nuevas armas, el Tigre y el Pantera, no lograron su cometido y sucumbieron a la defensa en profundidad soviética y perdieron la iniciativa estratégica, conociendo solo derrotas a partir de ahí hasta su derrota final casi 2 años después. Algo muy similar le sucedió a los ucranianos en junio de este año, donde lanzaron su famosa contraofensiva de verano, para lo cual también se prepararon muy bien, acumularon tanques modernísimos como el famoso Leopard alemán, el Challenger inglés. Finalmente sucumbieron ante una muralla rusa en Zaporilla, no lograron sus objetivos de romper ese puente terrestre de Crimea y Donbass. Entonces eso nos permite reflexionar acerca de cuáles han sido esos errores ucranianos que condenaron a su contraofensiva al fracaso, cuáles han sido esos aciertos de Putin que le han permitido sostener el frente durante 6 meses y cuáles pueden ser las implicaciones, las consecuencias para el mundo de una inminente derrota ucraniana y de la OTAN en dicha guerra. Quédate y te cuento más. Muy bien, como decíamos en la introducción, la historia no se repite pero rima. En el caso de la ofensiva, digamos la Operación Ciudadela alemana de 1943 y la contraofensiva ucraniana de verano del 2023, digamos hay muchas similitudes, ¿no? En primer lugar porque no eran un secreto, es decir, no había sigilo, no hubo factor sorpresa. Tanto los rusos, los soviéticos estuvieron muy enterados de los preparativos alemanes porque se demoraron mucho esos preparativos para acumular fuerzas y las mejores armas, y también los ucranianos, ¿no? Con toda la media occidental, digamos, desbordante de entusiasmo, pues no era un secreto que Ucrania iba a lanzar su ofensiva en dicha zona, hasta lo habían publicitado, o sea, factor sorpresa, cero. En segundo lugar, las famosas armas milagrosas alemanas en dicha guerra, como digamos el tanque Tigre y Pantera, llegaron en poco número y como eran de estreno casi, tuvieron muchos fallos mecánicos, por lo tanto, no tuvieron un impacto real en la operación. O sea, al final fue por las puras haber esperado tanto para lanzar la ofensiva, porque no inclinaron la balanza. En el caso ucraniano, el famoso tanque Leopard y el tanque Challenger inglés, los famosos Game Changer, ¿no? Cambiadores de juego, iban a inclinar la balanza, resultaron un tremendo bluff. Es decir, no lograron soportar el ataque de los drones rusos, los Lancet, es decir, no fueron un factor decisivo tecnológicamente hablando. Digamos, no compensaron la abrumadora superioridad de la artillería
artillería rusa. Entonces, en ese sentido también se puede comparar que ha sido decepcionante el desempeño de dichas armas milagrosas, que fueron más marketing que efectivas. En tercer lugar, los alemanes, ya maestros de la maniobra en la Segunda Guerra Mundial, iniciaron su ataque con, digamos, un ataque en pinza para rodear todo Kursk, con sus mejores generales, ¿no? Manstein, Model, con su fuerza blindada, su famosa división SS, y enfocaron su esfuerzo y su ataque en dos frentes, norte y sur, y estuvieron muy cerca de lograr su objetivo en la localidad de Prokhorovka. Sin embargo, los ucranianos, producto de su arrogancia, lanzaron su ataque en diferentes frentes, ¿no? A lo largo, pues, Zaporizhia es una región muy amplia, y en lugar de concentrarla en una o dos localidades, la dispersaron en 4 o 5 ejes de ataque, con lo cual, pues, no tuvieron realmente ese enfoque que les permitiera los resultados. Inclusive no pasaron de la primera línea defensiva que los rusos, ¿no? En Robotino. Entonces, la verdad fue muy decepcionante los resultados de dicha contraofensiva. Y finalmente, en el aspecto aéreo, pues para la época de la Operación Ciudadela, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, ya estaba muy disminuida, aunque hizo acto de presencia en el campo de batalla, con la famosa flota aérea de Richthofen. No fue suficiente. La Fuerza Aérea Soviética, que la superaba en número, digamos, compensó sus menores habilidades con superioridad en número. Algo muy similar en el caso ucraniano, porque Ucrania lanza su contraofensiva sin una buena cobertura aérea, prácticamente, porque no puede competir con los cazas rusos, simplemente los trata de compensar con armas antiaéreas, con drones, que fueron insuficientes. Entonces, por todo lo mencionado, digamos, las causas del fracaso ucraniano son muy similares a las causas del fracaso alemán en dicha operación. Para la ofensiva ucraniana de septiembre de 2022 y los resultados que consiguió con recuperación de territorios en la zona de Gerson y en la zona de Kharkov por sendas retiradas del ejército ruso, esto generó un exceso de optimismo, una desbordante euforia injustificada respecto a la realidad de la guerra. Digamos que ahora, para esta contraofensiva de junio de 2023, había pues demasiado exceso de confianza, yo diría que hasta soberbia de parte de la media occidental, porque siempre han tenido esa actitud de desprecio hacia lo ruso, subestimación, sobre todo sobre la tecnología rusa, sus capacidades, etcétera, ¿no? Que es una manga de borrachos, tienen pura chatarra de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y una demasiada autoconfianza respecto a sus capacidades tecnológicas, que las armas de la OTAN son prácticamente invencibles, indestructibles, una cosa así, ¿no? Entonces, herencia de la propaganda nazi, que siempre tildó a los rusos de subhumanos, recordemos esto, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un cóctel peligroso que llevó a los patrocinadores occidentales de Ucrania a una euforia suicida realmente para esta contraofensiva ucraniana. Digamos, ha habido demasiadas expectativas y con el fracaso ha habido pues una tremenda decepción, casi yo diría una depresión de ánimo en los dirigentes occidentales, porque recordemos que las guerras siempre se guían por el principio del costo-beneficio, es decir, la política es la que permite sostener una guerra. Si los políticos sienten que el costo de la guerra supera el beneficio, se acabó la guerra. Y en el caso ucraniano es más grave, porque Ucrania depende exclusivamente de los apoyos extranjeros. Entonces, este fracaso militar de la contraofensiva ucraniana está prácticamente condenando a Ucrania a perder la guerra y perder apoyos y perder la guerra. Por lo tanto, es muy sintomático que en el mes de noviembre salió el alto general, el comandante ucraniano Zaluzhny, a una entrevista en un medio británico donde admite que la guerra está estancada y que el tiempo juega a favor de Rusia porque tiene mayores recursos. Para que el más alto general ucraniano salga a admitir esto en público y que la media occidental le haya dado el micrófono para hacerlo, esto te habla mucho del divisionismo que hay en este momento en las esferas de poder en Ucrania y que Occidente se está preparando para un escenario post-Zelensky, es decir, están evaluando la posibilidad de sacar a Zelensky de la ecuación para allanar el camino a una salida negociada al conflicto, porque ya ven que no compensa. Prácticamente Ucrania se ha vuelto un agujero negro que todo lo carcome, o sea, digamos, todo lo absorbe y no hay un beneficio para Occidente. Y además recordemos también los escándalos de corrupción. Entonces, si además de corrupto eres inepto militarmente porque no logra los objetivos, entonces ¿para qué te doy dinero, no? Estoy malgastando mi dinero y mis capacidades. Es un poco la sensación de ánimo que hay en Occidente. Ha sido una cachetada sonora a su soberbia tradicional, y esto pues es un baldazo de agua fría como para pisar tierra y decir, bueno, ni los rusos eran tan ineptos ni nosotros éramos tan invencibles, entonces vamos a tratar de ver si empezamos a negociar, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando en este momento. Muy bien, Zaluzhny mencionaba en su entrevista
que gran parte del problema o del drama ucraniano es que lo que fue inicialmente una guerra de movimientos el año 2022 se ha convertido en una guerra de posiciones en este año 2023, en una guerra de trincheras, en una guerra en la cual ninguno de los dos enemigos es capaz de montar ofensivas exitosas que capturen territorio del contrario. Es una guerra muy desgastante porque prácticamente te obliga a sostener un frente de miles de kilómetros de extensión, donde consume muchos recursos para sostenerse y donde va a ganar el que tenga más aguante, el que tenga más recursos, el que tenga mejor industria, el que tenga más motivación, el que tenga más cohesión nacional. Y ese es Rusia, definitivamente. Por eso Zaluzhny dice que el tiempo juega a favor de Rusia. Entonces, ¿qué está haciendo Putin al respecto? Putin está jugando, como siempre los rusos lo han hecho, ¿no? En las guerras anteriores vencieron a Napoleón y a Hitler, digamos, intercambiando territorio por tiempo, jugando a la tierra arrasada y a la guerra de desgaste, sabiendo que el enemigo es mucho menor en recursos. Es lo mismo que está haciendo Putin en este momento. Sabe que Ucrania es 4 veces menor que Rusia en recursos y está jugando a eso, está intercambiando tiempo y desgaste, con la esperanza de que los patrocinadores occidentales se terminen de desmoralizar, retiren cada vez más los apoyos, sobre todo con este problema que hay en Gaza, y que Ucrania colapse, el frente ucraniano colapse y permita que los rusos, ahora sí, con un enemigo bien debilitado, vuelvan a avanzar en una guerra de movimientos y capturen Kharkov y Odessa. Y esto tiene mucho que ver con, digamos, las teorías que hay detrás del mando ruso respecto a la Novorossiya, ¿no? La nueva Rusia. Putin ya salió a declarar que él considera que el espacio rusófono de Ucrania, toda esta zona oriental de Ucrania, incluido toda la ribera del Mar Negro, incluida Odessa, son territorio ruso, son ciudades históricamente rusas y van a volver a ser rusas. Es decir, Putin está admitiendo la posibilidad de que al final esa guerra termine con una división territorial de Ucrania y que Rusia va a tomarse todo el este del Dnieper y Odessa va a su favor y los restos de Ucrania pues entrarán a la Unión Europea y todo esto, ¿no?, que están anunciando. Entonces esa es la apuesta, digamos, hacer que la fruta madure para capturarla, y es solamente desgaste, tiempo y, digamos, desmoralización del enemigo. Cuando Ucrania no tenga la capacidad más para reponer pérdidas humanas con soldados bien entrenados, cuando Ucrania no tenga la capacidad de reponer pérdidas militares, cuando Ucrania no tenga las capacidades financieras para sostener al Estado ucraniano en sus necesidades de recursos, en ese momento Rusia puede volver a montar una gran ofensiva, esta vez si logre todos los objetivos que se propuso a inicio de la campaña en febrero de 2022. Bueno, ¿y qué se nos viene en una inminente derrota de Ucrania y la OTAN en esta guerra? ¿Qué se viene para el mundo? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Bueno, para comenzar, Rusia se convierte en una superpotencia militar en toda regla, ¿no? Digamos que, como dicen por ahí, cerrando bocas, que se burlaban de Rusia y todo, silencio, se acabó la discusión. Entonces Rusia se convierte en un gran actor militar en el mundo, con todas las patentes, ¿ok? Es decir, el mundo unipolar de Estados Unidos se acaba, el sheriff ya no está solo, hay competencia, y esto va a generar una realineación de alianzas. Gran parte de los aliados militares de Estados Unidos van a verse tentados a pasarse al lado ruso, porque habrá quedado demostrado que la OTAN no sirve para nada, no protege a nadie, y que Rusia tiene una gran capacidad de disuasión militar, no solo nuclear, convencional, es lo que habrá demostrado Rusia al término de esta victoria, ¿no? Y habrá logrado también alejar las tentaciones de más países de pasarse a la OTAN y a estar amenazando a Rusia, ¿no? Entonces, digamos, es una carambola muy beneficiosa para Rusia. Esto va a impulsar sus exportaciones de armas, pues, mucho, porque gran parte de los países, por ejemplo, Oriente Medio, van a empezar a importar armas rusas en lugar de americanas, de estadounidenses. La industria armamentística rusa va a estar en apogeo. La industria energética también. Rusia va a poder sustituir al mercado europeo, que lo ha perdido, con el mercado asiático. Entonces, este oleoducto de Fuerza Siberia 2, por ejemplo, que conecta a Rusia con los circuitos del Extremo Oriente, le va a dar esa posibilidad. Entonces, Rusia, por estos motivos, va a tener, digamos, una mayor fortaleza, se asienta más el poderío ruso, su área de influencia crece, realmente Transnistria, Moldavia, la propia Georgia, digamos que van a quedarse quietecitas, sabiendo que tienen a un vecino poderoso y que no va a dudar en usar la fuerza si ellos se ponen a amenazarlo. Entonces, esto realmente fortalece la posición de Putin y su legado, y la fuerza de Rusia, por lo menos por unos próximos 20 años más, le da oxígeno a Rusia como potencia y recupera también el bono demográfico. Gran parte de la población rusófona le va a permitir a Rusia volver a estar arriba de los 150, 160 millones de habitantes, con lo cual recupera parte de su vitalidad que tuvo en la era de la Unión Soviética. En el caso de Occidente, es el gran perdedor de la guerra, se ve debilitada, gran parte de su industria se fue del continente,
aparte de su crisis demográfica, su crisis de migración, tiene crisis energética, tiene proveedores más caros en este momento y el rol, la relevancia de Europa en el mundo decae completamente, ¿no? Se va a convertir en un continente cada vez más irrelevante, cada vez menos creíble. El famoso jardín que nos decía Borrell realmente va a empezar a marchitarse con todo lo que ha pasado y va a haber una desbandada de países de la OTAN porque se van a dar cuenta que no sirve para nada esa alianza. En el caso de Estados Unidos es uno de los ganadores también, porque Estados Unidos hábilmente ha logrado, primero, atraer la industria europea a su territorio. Ha logrado convertirse en el proveedor casi exclusivo de los europeos a costos altos de energía, me refiero. Ha logrado que su industria de armas se convierta en la principal exportadora de armas a toda Europa, ¿no? Con la consigna de la protección ante el cuco ruso, el monstruo ruso. Entonces Estados Unidos ha logrado un balón de oxígeno para su economía que le va a permitir todavía competir con China por 10 o 15 años más gracias a estos recursos que ha logrado a raíz de su participación en la guerra de Ucrania, aunque su credibilidad como superpotencia militar se ve disminuida. Y finalmente China es el gran ganador de esta guerra. China es un caso muy parecido al que le tocó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el único beligerante que quedó indemne, no sufrió daños y por eso se pudo catapultar como superpotencia. China lo mismo. Es evidente que está apoyando al bando ruso, pero pues no sufre daños, ¿no? Sigue expandiendo su red comercial logística por el mundo entero con la ruta de la seda, en África, en América Latina. Es el principal socio comercial y socio inversionista en gran parte de los países del mundo. Y China refuerza y moderniza sus fuerzas armadas. Y por lo tanto China es el gran ganador de toda esta guerra. ¿Por qué? Porque tiene a dos competidores directos, Occidente y Rusia, destruyéndose entre ellos, mientras China sigue avanzando hacia la modernidad, rumbo a su objetivo de lograr convertirse en el 2049 en la principal potencia tecnológica. China está liderando campos como la robótica de segunda generación, la inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, que le van a permitir a China dar un salto cualitativo en sus capacidades militares y estar al tú por tú también con Rusia y Estados Unidos dentro de pocos años. Entonces, ese es el gran beneficio para China de estar en este bando ganador en esta guerra en Ucrania. Entonces, eso es lo que se vendría para el mundo en una inminente derrota de Ucrania y la OTAN en esta guerra. ¿Y qué consecuencias o lecciones puede sacar Latinoamérica de todo esto? ¿Será cierto toda esta, digamos, propaganda que se nos ha vendido del advenimiento de un mundo multipolar, más justo, más equitativo, ya no va a estar el abusivo de Estados Unidos y ahora pues papi Rusia y papi China van a repartir bendiciones en el mundo? ¿Será cierto? A ver, vamos a analizarlo. Mi querido amigo, en la historia humana no existe tal cosa como la multipolaridad. Simplemente existen procesos de sustitución de poder. Si algo nos enseña la historia, mi querido amigo, y las potencias lo saben, es que el poder ni se parte ni se comparte. El poder se conserva y se acrecenta. Así funciona la geopolítica. Si Rusia nos habla de un mundo multipolar, es porque simplemente quiere que acabe el poder estadounidense y sustituirlo con su propio poder. Recordemos que Rusia ya tuvo poder en la Unión Soviética. Y no vamos a decir que fueron las hermanitas de la caridad, con todos los crímenes que se cometieron en la cortina de hierro. Digamos las cosas claras. Entonces, que el poder de Occidente y de Estados Unidos decaiga no va a significar que el mundo se va a volver más justo y que el poder se va a compartir en muchos países. Eso no va a ocurrir, nunca ha ocurrido y no creo que ocurra. ¿Okay? Lo que va a ocurrir es un mundo tripolar, donde vas a tener a dos superpotencias militares, Estados Unidos y Rusia, y una superpotencia económica como lo es China. Y paras de contar, el resto somos solo comparsa, solo vamos a ser país satélite, patio trasero de alguno de ellos. Así funciona y así va a funcionar. Entonces, ¿qué debemos hacer en Latinoamérica? ¿Qué debemos entender de una vez por todas? Debemos aprender del drama ucraniano. ¿Qué ha ganado Ucrania con toda esta guerra? ¿Qué ha ganado de estar de buscapleitos? Porque muchos dicen, no, es que Ucrania fue invadida. Mi querido amigo, Ucrania se la pasó provocando a Rusia. ¿Qué parte no entendiste? ¿Dónde quedaron los acuerdos de Minsk? ¿Por qué no se cumplieron? Zelensky fue elegido porque proponía la paz con Rusia y una vez en el poder se puso a buscar pleitos, a provocar en el Donbass. ¿Qué les costaba declarar a Ucrania territorio neutral, territorio de paz? Y dedicarse a comerciar y a crecer como China. ¿Qué les costaba? Nada, solo que llegaron al poder una manga de fanáticos y que se convirtieron en los idiotas útiles de Occidente, ¿no? Andar buscándole pleitos ahí a la gran potencia que tienen al lado, tal como lo hizo Fidel con Cuba contra Estados Unidos. Mismo caso, mismo locos, Zelensky y Fidel, los mismos locos. Entonces, digamos las cosas claras, mi querido amigo. Pero estos mismos locos fanáticos que han gobernado y están gobernando Ucrania y han gobernado Cuba, son los mismos que nos gobiernan en nuestro país actualmente, los que nos mantienen divididos en izquierdas, derechas, peleando entre nosotros. ¿Cómo Latinoamérica va a ser relevante si no se
se une. ¿Y cómo te vas a unir si andamos peleando? No tiene sentido. Por eso este canal propugna la unidad. Y somos consecuentes. Nosotros no somos ni pro izquierda ni pro derecha. Somos pro el centro, pro Latinoamérica. Y esa es la razón por la que yo tengo la esperanza, quizá ya no de los tan viejos, porque están dogmatizados con la cabeza muy sucia de la ideología de la Guerra Fría. Mi esperanza son los jóvenes. Tú, joven, que no has consumido esa propaganda de Guerra Fría, piensa diferente. Piensa que si no nos unimos y nos fortalecemos, nunca vamos a ser nadie. O vamos a ser los Estados Unidos de Latinoamérica o nunca seremos. Esa es la conclusión y ese es el aprendizaje que debemos sacar de todo esto. No es cierto que el mundo va a ser multipolar, va a ser tripolar. Si no nos ponemos las pilas, vamos a seguir siendo colonia de alguien más. Así ha sido siempre. Espero que rompamos ese círculo vicioso. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La historia no se repite, pero rima, y vaya que rima, ¿no? Hemos visto una comparación del caso alemán y el caso ucraniano, porque si uno comete los mismos errores de antaño, cosecha los mismos resultados de siempre. Y los ucranianos y los occidentales pecaron de soberbios, pecaron de fanáticos, pecaron de despreciativos y están pagando las consecuencias. Un fracaso militar estrepitoso, se han tenido que tragar sus palabras, su propaganda, y viene bien una dosis de humildad y ubicaína si es que quieren tener probabilidades de éxito de cara al futuro. ¿Qué le espera al mundo tras una inminente victoria rusa? Un fortalecimiento de Rusia como gran potencia militar, ¿okay? Y sus exportaciones de armas y energía van a subir muchísimo. Estados Unidos se ha asentado como gran potencia económica con todas sus exportaciones de energía y de armas también a Occidente. Ha sacado ventaja, aunque su imagen como superpotencia militar se ve empañada en cierta manera también. Europa es la gran perdedora de toda esta guerra, digamos debilitada industrialmente, económicamente, militarmente. Se ha vuelto totalmente dependiente de Estados Unidos y realmente corre el riesgo de una desbandada en la OTAN que ya pierde su razón de ser. Y China es el gran ganador de este conflicto. No se ha desgastado en nada, sus enemigos se están destruyendo entre ellos y China sigue encaminadita, invirtiendo hacia su desarrollo y modernización, rumbo hacia su centenario, convirtiéndose en la gran potencia tecnológica que busca ser. En Latinoamérica, ¿qué tenemos que entender de todo este drama ucraniano? ¿De qué sirve andar de buscapleito? ¿De qué sirve andar de tonto útil de potencias extranjeras? Ya lo pagó Fidel con Cuba, lo está pagando Zelensky con Ucrania. Tenemos que aprender a ser autónomos y no ser tonto útil de nadie. Tenemos que apostarle a la unidad porque solo unidos vamos a ser fuertes y solo fuertes vamos a volver a ser relevantes en el concierto de las naciones. Lo que se viene no es un mundo multipolar como nos lo venden los propagandistas rusos del momento en las redes sociales. No es cierto. Se viene un mundo tripolar. Estados Unidos, Rusia y China. Punto. No hay más. Si Latinoamérica no se pone las pilas en unificarse, vamos a seguir siendo irrelevantes, vamos a seguir siendo satélites y patios traseros. Esa es la verdad. No le hablo a la gente mayor porque la gente mayor lamentablemente está muy contaminada por los dogmas de izquierda, derecha, por los dogmas de Guerra Fría. Viven peleando como idiotas entre ellos. Le hablo a ti, joven latinoamericano, que no estás tan contaminado, que veas cómo se mueve el mundo y le apostemos a lo diferente. Hagamos las cosas diferentes. ¿Qué es hacer lo diferente? Poner la unidad como tema principal de debate. Poner la industrialización, la educación, el fortalecimiento de nuestras capacidades, digamos, de industria, de tecnología, como ejes para nuestro desarrollo. Es decir, tener buenas capacidades para que nuestro capitalismo funcione en Latinoamérica y seamos una nueva versión 2.0 del éxito asiático, como lo lograron Singapur, lo lograron Taiwán, la propia China que lo está logrando. Eso es lo que necesitamos. Y no pelear como idiotas entre izquierda y derecha que no han logrado nada en 200 años, tasarte fanáticos locos de un lado y del otro. Espero tus comentarios en este video porque nosotros en este canal ponemos ese granito de arena. Por eso no apoyamos a un bando ni al otro porque apostamos a la unidad. Quiero leerte abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, no pasa nada. Siempre que lo hagas con respeto, no hay ningún problema. Te mando un gran abrazo. Te veo en el siguiente video y recuerda, Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.